Mi nombre es Javier Morales. Durante 15 años, fui la fuerza silenciosa detrás de una de las firmas tecnológicas más seguras del país. No era ostentoso, no vestía los trajes más elegantes ni hablaba más alto en las reuniones. Pero yo era la razón por la cual nuestros sistemas nunca habían sido vulnerados, la razón por la que clientes de la lista Fortune 500 confiaban en nuestro software para proteger sus bóvedas digitales más sensibles. Construí cada centímetro de nuestra arquitectura de seguridad desde cero, cortafuegos, protocolos de encriptación, sistemas de detección de amenazas. Cada línea de código, meticulosamente elaborada como una obra de arte. Y, sin embargo, nadie me notaba. Eso estaba bien para mí. Prefería las sombras. Mientras otros luchaban por el reconocimiento, yo disfrutaba del trabajo en sí mismo. El único que parecía valorar mi labor era nuestro difunto CEO, el señor Arturo Halcón, un hombre perspicaz y justo que valoraba la competencia por encima de la política. Nunca me supervisó de cerca, nunca cuestionó mis horarios inusuales o mi hábito de trabajar solo. Simplemente me decía, Lon, confío en ti. Haz lo que mejor sabes hacer. Pero las cosas cambiaron cuando él falleció inesperadamente el año pasado. La junta directiva, en un arrebato de modernización mal concebida, entregó las riendas de la empresa a su hija, Elena Halcón. Recién salida de una prestigiosa escuela de negocios, armada con jerga corporativa y una confianza ilimitada, entró en la sala de juntas ejecutiva como si ella misma hubiera construido la empresa. Elena no veía personas, veía roles que controlar, listas de tareas que gestionar y jerarquías que dominar. Descartó a empleados con años de servicio como muebles viejos, reemplazándolos con jóvenes profesionales pulcros que sabían cómo halagar su ego. Intenté pasar desapercibido, esperando que pasara por alto al tipo tranquilo y mayor escondido en la sala de servidores, pero no fue así. Una mañana, Elena me convocó a su oficina con una sonrisa ensayada y un representante de recursos humanos merodeando torpemente detrás de ella. Me miró de arriba abajo, como si fuera una reliquia de una era olvidada. Javier, dijo, entrelazando sus manos manicuradas. He revisado tu desempeño reciente y, francamente, no veo el valor que aportas al equipo. No has respondido a la mitad de los memorandos que envié este trimestre. ¿Memorandos? Se refería al torrente de mandatos corporativos superficiales que enviaba a diario, cosas como cambiar a una nueva fuente de empresa o rediseñar las firmas de correo electrónico. He estado manteniendo la infraestructura de seguridad, dije con calma. Aplicando parches a vulnerabilidades, ejecutando auditorías, ya sabe, manteniendo seguros a nuestros clientes. Ella arqueó una ceja. Nuestro nuevo consultor de ciberseguridad dice que estamos complicando demasiado todo. Te aferras a sistemas obsoletos e ignoras la innovación. Ese consultor era un influencer de 27 años que una vez dio una charla TED sobre cómo irrumpir en cortafuegos. Antes de que pudiera responder, añadió, francamente, Javier, te has convertido en un pedazo de basura inútil aquí. O te adaptas o te haces a un lado. Y como parece que no puedes seguir instrucciones sencillas, te despido. Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado. No porque necesitara el trabajo, tenía ahorros suficientes, sino porque le había dado todo a esta empresa. La había mantenido a salvo de amenazas que ni siquiera sabía que existían. Así que me levanté, la miré a los ojos y sonreí. Entiendo, dije. Tendrá mi renuncia formal antes del mediodía. Salí de su oficina sin decir una palabra más. Ni gritos, ni discusiones. Pero en las horas tranquilas de esa noche, mientras la ciudad dormía, me conecté una última vez, no para destruir, no para sabotear, sino para recuperar lo que había construido. Porque los sistemas que diseñé no eran solo muros de seguridad, eran mi legado. Y ahora, habían desaparecido. Para cuando Elena y su nuevo equipo llegaron a la oficina a la mañana siguiente, todo parecía normal. Las luces del edificio se encendieron como de costumbre. Las pantallas de inicio de sesión saludaban a los empleados con interfaces familiares. Las cafeteras cobraron vida. Nada parecía fuera de lugar, hasta que intentaron acceder a los sistemas centrales. Cada intento se encontró con un fracaso. Los cortafuegos se habían restablecido a las condiciones de fábrica. La red interna de la empresa estaba ahora sellada, completamente segregada de la nube. Los portales de clientes estaban bloqueados. Las entradas biométricas no respondían,
Ni siquiera sus correos electrónicos podían enviarse. Lo que Elena no se dio cuenta era que, en el momento en que salí, la última parte de la arquitectura que había diseñado había pasado silenciosamente a un bloqueo autónomo. Un cable trampa enterrado en lo profundo del código central, un interruptor de hombre muerto, por así decirlo. Era una medida de seguridad que había implementado años atrás durante una amenaza cibernética particularmente peligrosa, una que el señor Arturo Halcón había aprobado. No estaba destinada a ser utilizada contra la empresa, pero nunca operaría sin mí. Recibí la primera llamada a las 8:17 de la mañana. Javier, ¿qué demonios hiciste? No era Elena. Era Roberto, el ingeniero de redes principal de la empresa, uno de los pocos que realmente me respetaba. Ya no trabajo allí, dije con calma. Pregúntele a su jefa. Se está volviendo loca, tío. Nada funciona. Ni siquiera los servidores de respaldo responden. No podemos acceder a los datos de ningún cliente. Eres el único que sabe cómo está estructurado esto. Dejé que el silencio flotara en el aire por un momento antes de responder. Estoy seguro de que su consultor lo resolverá. Javier, sé serio. Esto no es solo por ella. Tenemos obligaciones contractuales. Si nuestros sistemas no vuelven a estar en línea en las próximas horas, estaremos en incumplimiento. Siempre soy serio, Roberto, dije, y colgué la llamada. No era venganza. Aún no. Pero era un recordatorio. Elena me había tratado como basura delante de una sala llena de ejecutivos. Se había burlado de mi experiencia, y respetado mi trabajo y descartado como si fuera un disco duro obsoleto. Nunca se detuvo a preguntar qué hacía exactamente para la empresa. No le importaba. Asumió que podía reemplazar el conocimiento con juventud, confianza y jerga corporativa. Y ahora estaba a punto de aprender el costo de esa arrogancia. Al mediodía, ya era tendencia. Los susurros habían comenzado a circular por la comunidad tecnológica. Una filtración anónima, definitivamente no de mí, había expuesto que Halcón Solutions estaba experimentando un colapso total del sistema. Los clientes estaban entrando en pánico. Las redes sociales se encendieron con rumores de ransomware, brechas de datos, incluso adquisiciones hostiles. Me senté en mi pequeño apartamento tomando café, observando cómo se desarrollaba todo. Una antigua colega, Carmen, me envió un mensaje privado. Javier, sé que no harías nada para dañarnos, pero dicen que el sistema es irrecuperable. ¿Es cierto? Hice una pausa antes de escribir de vuelta. Nunca se trató de hacer daño a nadie. Simplemente recuperé lo que construí. A última hora de la tarde, la propia Elena me llamó. Su voz estaba tensa, quebradiza. Javier, tenemos que hablar. Dejé que el silencio se alargara de nuevo. La desestabilizó. ¿Estás ahí?, espetó. Te escucho. Mira, puede que haya sido dura, pero esto es serio. Necesitamos tu ayuda. Nuestros clientes amenazan con demandarnos. No podemos restaurar nada sin tus conocimientos. ¿Estás dispuesta a hacer qué?, la interrumpí, mi voz sonando en la llamada. A disculparme. ¿Perdona? Pretender que no me humillaste delante de una sala llena de gente. Ella vaciló. Estabas actuando insubordinado, ignorando directivas. No, dije. Estaba protegiendo un sistema que tú no entendías, y que todavía no entiendes. Te ofrezco tu trabajo de vuelta, dijo, su voz forzada con un tono de autoridad. Eso me hizo reír. ¿Crees que esto es por dinero? No puedes hacer esto, Javier. Esto es sabotaje corporativo. Incorrecto, dije, recostándome en mi silla. Sabotaje sería si corrompiera el sistema. No lo hice. Simplemente me retiré de él. Tú me despediste. Y todo lo que creé estaba codificado para requerirme. Tú no posees el sistema. Legalmente, no. Pero prácticamente, tú lo hiciste así. Empezó a decir algo más, pero colgué. En el silencio que siguió, me permití un aliento de satisfacción. No porque quisiera hacer daño a nadie, sino porque, por primera vez, alguien como Elena se vio obligada a enfrentar la realidad de que no todo se podía comprar, intimidar o externalizar. Pero no terminó ahí.
Al final de la semana, los clientes habían comenzado a retirarse. Los contratos se congelaron. El consultor de Elena renunció, calificando la infraestructura de una pesadilla imposible de desentrañar. Los accionistas estaban furiosos. Unos pocos miembros de la junta, aquellos que me conocían, comenzaron a hacer preguntas punzantes sobre por qué realmente había sido despedido. Y fue entonces cuando empezaron a llegar los correos electrónicos, no de la empresa, sino de los clientes. Uno de ellos, un CEO llamado Rajan Patel, había trabajado con nosotros durante años. Me envió un simple mensaje: si ya no estás con Alcon Solutions, nos gustaría contratarte directamente. Control total. Pon tu precio. Hubo más después de eso. 10 en un día, 20 al siguiente. Empresas que antes confiaban en Alcon ahora me querían a mí, y solo a mí, para reconstruir lo que habían perdido. Había pasado de ser invisible a indispensable. Pero la verdad era que aún no había decidido lo que quería. No actuaba impulsivamente. No era un hombre que disfrutara del caos. Aún así, una parte de mí se preguntaba, ¿debería arreglarlo? ¿Debería darle la llave a Elena, dejarla ver cómo funciona todo y marcharme como el hombre superior? ¿O debería dejarla vivir en las ruinas de su propia arrogancia? No lo sabía entonces, pero estaba a punto de descubrirlo, porque lo que vino después lo cambió todo. Para la segunda semana, la empresa se desangraba. Alcon Solutions había perdido 3 de sus clientes más importantes. Varias cuentas de nivel medio amenazaban con acciones legales, y un grupo de socios internacionales congeló todas las colaboraciones, a la espera de una auditoría completa del sistema. Desde el exterior, parecía que un ciberataque los había destripado desde dentro. Pero no había signos de infiltración. Eso era lo que desconcertaba a todos. Elena intentó encubrirlo al principio. Emitió declaraciones públicas insípidas culpando a un problema temporal de migración de software, pero eso no se mantuvo cuando los clientes comenzaron a darse cuenta de que sus datos eran completamente inaccesibles. Los correos electrónicos internos se filtraron. Circulaban rumores de que el creador de los sistemas había sido despedido. Los medios de comunicación se enteraron y algunos blogs de la industria publicaron el titular: pionero de seguridad despedido días antes del colapso de la empresa. Y todavía, yo no había movido un dedo. No había escrito un virus, ni infectado un servidor, ni siquiera accedido a nada más allá de lo que legalmente me pertenecía. Todo lo que había hecho era renunciar y retirar los tokens de autenticación centrales vinculados a mi perfil. Tokens incrustados en los cimientos de la pila de seguridad. Sin mí, el sistema por defecto entró en un protocolo de bloqueo protector que había diseñado años atrás, un protocolo que solo podía ser levantado a través de una secuencia de clave biométrica multifactorial, una de las cuales era mía. No era solo seguridad, era supervivencia. Y lo había diseñado para sobrevivir a cualquier brecha, incluida la estupidez humana. Y Elena era la definición de eso. Pero no era un monstruo vengativo. No quería que empleados inocentes o clientes leales sufrieran por la arrogancia de una sola persona. Por eso, cuando Roberto llamó de nuevo, esta vez sonando más desesperado que enfadado, finalmente acepté reunirme. Nos encontramos en una pequeña cafetería, el tipo de lugar que todavía servía café en tazas melladas y tenía una máquina de discos que nadie tocaba ya. Roberto parecía agotado. Su tono habitual optimista y sarcástico se había atenuado. Se está desmoronando, Javier, dijo en voz baja. La junta está al borde de una votación. Los clientes se van. El equipo técnico está haciendo turnos de 12 horas intentando reescribir lo que tú construiste desde cero. Arqueé una ceja. ¿Y cómo va eso? Él soltó una media risa, medio gemido. Es como intentar reemplazar el motor de un avión en pleno vuelo con un manual escrito en latín. Removí mi café. Deberían haberlo pensado antes de despedir al tipo que construyó el motor. Ella no admite que se equivocó, dijo. Pero creo que lo sabe. Te ha estado preguntando. Intenta contactarte constantemente. Incluso intentó enviar a su asistente a tu edificio de apartamentos. Supuse que haría algo así. Así que le dije a seguridad que no dejaran pasar a nadie. Hice una pausa. ¿Qué quieres de mí, Roberto? Él suspiró, frotándose las sienes. Quiero que vuelvas.
Al menos para ayudarnos a poner el sistema en línea de nuevo. No por ella, por la empresa. Por las personas que trabajaron contigo todos estos años. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Era un contrato, corto pero cargado de implicaciones. Me ofrecían control total del proyecto, una oficina privada y un título, jefe de infraestructura de seguridad. La compensación era más que generosa. La cláusula final era la más interesante, reporte ejecutivo inmediato, sin interferencia gerencial. ¿Ella aceptó todo esto?, pregunté. Él asintió. Está desesperada. Cerré la carpeta. Lo pensaré. Se fue en silencio, sin presionarme más. Eso era algo que respetaba de Roberto. Sabía no vender cosas con palabras vacías. Dejaba que la verdad y el tiempo hicieran el convencimiento. 3 días después, entré en el edificio que una vez protegí como una fortaleza. Se sentía extraño, como regresar a un campo de batalla mucho después de que la guerra hubiera terminado. Caras familiares levantaron la vista con sorpresa. Algunos susurraron mi nombre. Otros sonrieron con cautela, como si no estuvieran seguros de si era un fantasma o un salvador. Elena me esperaba en la sala de juntas ejecutiva. Se veía diferente, cansada, derrotada, más pequeña. Había desaparecido la arrogancia, la postura de poder, la sonrisa altiva. Se levantó cuando entré, lo que me sorprendió. Javier, dijo. Gracias por venir. Asentí una vez. ¿Me llamaste? Ella vaciló. Te debo una disculpa. Me senté frente a ella. Sí, la debes. Sus ojos parpadearon. Pude ver lo difícil que le resultaba decir las siguientes palabras. Me equivoqué. No entendí lo que hacías por esta empresa. Dejé que mi ego se interpusiera. Asumí que la experiencia podía ser reemplazada por la confianza. Y el control, añadí. Ella se encogió, luego asintió. ¿Y el control? El silencio entre nosotras se alargó, y por un momento, me pregunté si intentaría justificarlo, culpar al estrés, a su juventud o a la presión de la junta. Pero no lo hizo. Eso me sorprendió. He firmado los términos que solicitaste, dijo. Control total, sin interferencias. Reportarás directamente a la junta a partir de ahora. ¿Y tú? Mantendré mi distancia, dijo en voz baja. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré la ciudad. El horizonte se veía igual que durante años, pero todo debajo de él había cambiado. No hice esto para hacerle daño a la empresa, dije. Lo hice porque me hiciste sentir que no era nada. Lo sé, dijo ella, su voz ahogada. Le di todo a este lugar y tú lo reduciste a si respondí o no a tus plantillas de correo electrónico. Ella bajó la mirada, avergonzada. Tuviste razón al irte. Solo te pido que ayudes a arreglar lo que rompí. Me giré para mirarla. No solo rompiste el sistema. Rompiste la confianza, y reconstruir eso lleva más que firmas y títulos. Entiendo. Caminé hacia la puerta, luego hice una pausa. Pondré el sistema en línea, pero con una sola condición. Ella levantó la vista. Tensa. Cualquier cosa. Te retiras. Sus ojos se abrieron de par en par. Javier, la junta. No me importa tu título, dije. Pero si vuelvo, no será bajo tu mando. Quiero que la empresa sobreviva. Quiero que la gente de aquí prospere. Pero eso no sucederá si cometes los mismos errores otra vez. Ella tragó saliva con dificultad. Lo llevaré a la junta. Asentí. Hazlo. Y salí, porque el siguiente capítulo ya no se trataba de venganza. Se trataba de reconstruir en mis términos. La sala de juntas estaba abarrotada. 12 miembros se sentaban en la larga mesa de cristal, algunos con rostro de piedra, otros moviéndose incómodamente. A algunos los reconocía de mis primeros días en Halcón Solutions. Otros eran más nuevos, más jóvenes, claramente traídos por Elena como parte de su campaña de modernización. Pero hoy, no había gráficos de ventas, ni presentaciones de marketing, ni discursos llenos de jerga, solo tensión. Elena estaba de pie al frente de la sala, papeles en mano.
Parecía compuesta, pero podía notar que se estaba desmoronando por dentro. Su pulgar izquierdo golpeaba constantemente el borde de la carpeta. Un tic nervioso. Me gustaría comenzar con una declaración, dijo, su voz controlada. Asumo toda la responsabilidad por los fallos operativos de las últimas 2 semanas. Mis decisiones resultaron en la pérdida de clientes clave y la integridad del sistema. Subestimé la profundidad de nuestra infraestructura y el papel crítico que Javier Morales desempeñó en su construcción. Echó una breve mirada hacia mí, pero no sin sinceridad. Javier ha accedido a regresar para restaurar nuestros sistemas, y la Junta ha aprobado su nuevo rol como jefe de infraestructura de seguridad con autoridad autónoma. Hizo una pausa. Sin embargo, como parte de sus condiciones, ha solicitado que me retire como CEO. Eso hizo que la sala estallara como si se hubiera caído un vaso. No puedes hablar en serio, dijo un miembro de la Junta, un hombre alto llamado Ross con experiencia en finanzas. Nos has sacado de una reestructuración completa de la empresa, un fallo del sistema, y ahora te retiras. Esto no fue solo un fallo, replicó Patricia, una de las miembros más veteranas de la Junta. Fue un fallo total del sistema. Despediste al arquitecto y no tenías un plan para reemplazarlo. Apostaste con una operación multimillonaria. Estaba siguiendo el protocolo, dijo Elena, su voz más dura ahora. Se negó a seguir los procedimientos actualizados. Actuaba por libre. Estaba protegiendo el núcleo, la interrumpí. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Era la primera vez que hablaba desde que entré. Los nuevos procedimientos que intentó forzar habrían creado puertas traseras en la red. Puntos de entrada inseguros para aplicaciones de terceros con cifrado deficiente. No consultó a nadie que entendiera las consecuencias. Lo ordenó porque se veía bien en una diapositiva de presentación. Ross se burló. Eres solo un técnico. No, dije con firmeza. Construye el sistema en el que están sentados, las puertas por las que caminan, los servidores de los que dependen. Cuando Elena me despidió, no solo despidió a un técnico. Despidió al sistema inmunológico. Y lo que sucedió después no fue sabotaje. Fue biología. El cuerpo se apagó cuando se estirpó el corazón. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Elena estaba pálido ahora. Su agarre en la carpeta se había tensado. ¿Crees que no trabajé duro para esto?, dijo, con un filo agudo colándose en su voz. Lo sacrifiqué todo para ser tomada en serio en esta industria. Y sí, cometí errores. No entendí lo que Javier realmente hacía hasta que fue demasiado tarde. Pero si me retiro ahora, todo lo que he construido aquí se acabó. Me levanté. No, si te retiras ahora, todo lo que has aprendido aquí finalmente podrá empezar. La sala se quedó en silencio de nuevo. No estoy aquí para destruirte, Elena. Estoy aquí para salvar la empresa. Pero la verdad es que no estabas lista para dirigirla. Quizás algún día lo estés, pero no hoy. Sus ojos se desviaron hacia abajo. Me retiraré. Presentaré mi renuncia con efecto inmediato, dijo en voz baja. Nadie se movió. Nadie interrumpió. La Junta se sentó en un silencio atónito. Después de una larga pausa, Patricia asintió lentamente. Entonces la moción es aceptada. Elena se giró hacia la puerta, la carpeta apretada contra su pecho como un escudo. Al pasar a mi lado, se detuvo. Su voz era baja, casi un susurro. Ganas. Esto nunca se trató de ganar, repliqué. Se trató de recordar dónde empezó todo y respetar lo que nos trajo hasta aquí. Se fue sin decir una palabra más. Reconstruir el sistema no fue fácil. Tomó 8 semanas, coordinación continua y un nuevo tipo de transparencia de todos los departamentos. Pero esta vez, nadie cuestionó mi enfoque. Ya no era solo una figura de la trastienda. Estaba en la sala cuando se tomaban las grandes decisiones. Me reuní personalmente con cada cliente, expliqué los cambios, asumí los errores, les aseguré que estábamos reconstruyendo una fortaleza, no una fachada. Lentamente, regresaron. Uno a uno, reinstalaron los contratos. Algunos incluso aumentaron su inversión, citando la audacia de nuestras correcciones internas.
Tienes a alguien que realmente entiende las entrañas de tu empresa, dijo un cliente durante una videollamada. Eso es más raro de lo que crees. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de redención. La mía y la de la empresa. Elena no desapareció. Tomó un puesto de consultoría en otra firma, una menos involucrada en ciberseguridad. Un mes después, me envió un correo electrónico. Javier, merecí lo que pasó. He aprendido más en 3 meses de lo que aprendí en 5 años. Si alguna vez necesitas una estratega, me gustaría tener la oportunidad de ganarme tu confianza de nuevo. Hey, no respondí de inmediato. Dejé que el mensaje se quedara en mi bandeja de entrada durante una semana antes de responder. Elena, el crecimiento proviene no de saber, sino de saber que no sabes. Hablaremos cuando sea el momento adecuado. Por primera vez en años, no me sentía pasado por alto. No me sentía como un mueble que la gente ignoraba en las reuniones. Me veían, me respetaban, me oían. El mismo sistema que había construido silenciosamente detrás de escena era ahora lo que mantenía unida a la empresa, y todos finalmente lo sabían. No porque gritara pidiendo atención, sino porque me mantuve firme y me marché con dignidad. Pasaron 6 meses. La empresa no solo se había recuperado, sino que había evolucionado. Alcon Solutions era ahora un caso de estudio de resiliencia. Las revistas de la industria elogiaron nuestra transformación. La historia de nuestro casi colapso y recuperación se citaba en conferencias y discursos principales. Y aunque mi nombre no siempre estaba en los titulares, estaba claro para quienes estaban al tanto. La columna vertebral del sistema había regresado. Tenía mi propia oficina ahora. Ventanas de suelo a techo, pizarras cubiertas de bocetos, modelos de encriptación y análisis de amenazas emergentes. Tenía un equipo elegido a dedo de analistas de ciberdefensa, personas en las que confiaba, a quienes había entrenado y de quienes era mentor. No más microgestión, no más reuniones innecesarias, solo enfoque, claridad y un trabajo bien hecho. Pero el éxito no fue lo que más me sorprendió. Fue la paz. Solía pensar que necesitaba reconocimiento para sentirme completo, que algún día la gente finalmente se daría cuenta del valor que aportaba, y que esa validación llenaría el vacío dentro de mí. Pero no era eso. Realmente no. Lo que siempre había necesitado era el poder de alejarme de la falta de respeto. Y la experiencia me había enseñado algo más profundo que el código, más profundo que la política corporativa. Me enseñó que la dignidad no se gana a través de la obediencia. Se protege a través de los límites. Cuando alguien cruza esas líneas, no alzas la voz, elevas tus estándares. Así es como salvé la empresa. Y así es también como me salvé a mí mismo. Una tarde de viernes, justo cuando me preparaba para salir, llamaron a la puerta de mi oficina. Era Elena. Se veía diferente, más centrada, más humana. Llevaba un blazer oscuro sobre jeans, su cabello recogido casualmente, y sin ningún séquito a la vista. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Asentí y gesticulé hacia la silla frente a mi escritorio. Se sentó, observando el espacio. Se ve bien. Realmente lo has hecho tuyo. Sonreí levemente. Supongo que se podría decir eso. Se inclinó hacia adelante. No estoy aquí para pedir nada. Solo quería darte las gracias por no destruirlo todo, por volver, por hacer lo que yo no podía. Podrías haberlo hecho, dije, simplemente no entonces. Ella tomó la corrección con gracia. Creo que tienes razón. Hubo una pausa. Luego añadió, me uní a una startup en el sector educativo, ciberseguridad para aulas en línea. Es pequeña, ágil, con pocos fondos, pero me gusta. Suena a un buen desafío. Lo es, dijo. Luego vaciló. También he empezado a asesorar a mujeres más jóvenes en tecnología, ayudándolas a encontrar el equilibrio entre la ambición y la conciencia. No quiero que nadie más queme puentes como yo lo hice. Estudié su rostro. Ya no había arrogancia, solo humildad y un deseo de reconstruir. La gente comete errores, dije, pero pocos son lo suficientemente valientes como para aprender de ellos. Ella levantó la vista, sorprendida por la suavidad en mi voz. He cargado con mucha culpa, admitió. No lo hagas, dije.
Solo lleva la lección. Ella sonrió. Esa es la mejor frase que he oído en meses. Ambos nos reímos en voz baja. Ya no había tensión, solo historia y el respeto mutuo nacido de haber sobrevivido a ella. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Espero que volvamos a trabajar juntos algún día. Si lo hacemos, dije, ambos sabremos mejor. Ella asintió una vez. Cuídate, Javier. Y luego se fue. Me quedé en mi ventana mucho después de que ella se fuera, observando las luces de la ciudad parpadear al encenderse abajo. En algún lugar ahí afuera, otra versión de mí probablemente estaba sentada en una pequeña oficina, siendo pasada por alto, descartada o ignorada por alguien más ruidoso o más joven. Y esperaba sinceramente que cuando llegara el momento de que esa persona se pusiera de pie, lo hiciera. Porque la verdad es esta, no importa cuánto hayas hecho, no importa cuán vital seas para un sistema, algunas personas no verán tu valor hasta que todo se desmorone sin ti. Y aún así, la elección no es suya. Es tuya. Puedes luchar por ser visto, o puedes marcharte sabiendo que tu valor no desaparece solo porque alguien más no puede reconocerlo. Elegí el segundo camino y, al hacerlo, descubrí el tipo de fuerza que ninguna posición, paga o elogio puede darte jamás. La fuerza para reconstruir, la fuerza para perdonar y la fuerza para que nadie vuelva a llamarte inútil porque tú lo sabes mejor. Y ahora, ellos también.